Bueno, nosotros vamos a hacer el capítulo del 11 al 14, cuando dice que Saúl derrota a los amonitas. Ahí aparece Noad, jefe de los amonitas, que se prepara para atacar a la ciudad. Y le decía que hagan un pacto. Y un pacto de guerra, ¿no? Y el pacto ese que tenían que hacer era que, aunque ellos queden esclavos, decía, acepto con la condición de que ellos queden esclavos y hagan eso. Le decía que le tenían que sacar un ojo del lado derecho. Y así se burlaban de los israelitas. Y entonces los representantes le pidieron un plazo de 7 días para enviar los mensajeros y prometieron rendirse si nadie venía por la ayuda. Y cuando los mensajeros dieron la mala noticia en Gibeac, donde vivía Saúl, toda la gente lloró y gritó. Y Saúl en ese momento volvía del campo y le preguntan, ¿por qué lloran? Entonces ellos le contaron por qué habían llorado y lo que había pasado en Jabes. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y Saúl se enfureció. Entonces tomó 2 toros y los partió, y eso se lo mandó a los mensajeros. Y así despedazaron el ganado, y los que se unían con Samuel en esta guerra, así se preparan para la guerra. Y le dijeron que tenían que hacer todo eso para así se preparaban para la guerra. Saúl los contó y eran 30.000 hombres en Israel y 30.000 hombres en Judá. Entonces mandaron el mensajero a Jade de Galaad, no sé si está bien pronunciado, Manac, al mediodía, a librarlo de los amonitas. Y se pusieron contentos la gente de Jabes al recibir el mensaje que le habían mandado, ¿no?, a los amonitas. Lo engañaron y a la mañana saldremos para que hagas con nosotros todo lo que quieran. Al día siguiente Saúl dividió su ejército en 3 grupos. Cuando estaba por amanecer, atacaron al campamento de los amonitas y duró hasta el mediodía, y los israelitas mataron a muchos de ellos, y los que quedaron vivos huyeron cada uno por su lado. Entonces Saúl dijo al pueblo, ¿quiénes son los que se burlaban? Entonces mátenlo, porque querían que Saúl fuera rey. ¿Se acuerda que habían dicho que, habían pedido que querían un rey? Bueno, y acá seguían diciendo que quería que siga siendo el rey Saúl. Y Saúl dijo, nadie va a morir hoy, porque Dios nos libró de nuestros enemigos. Vengan al pueblo, vamos a Gilgal para presentar a Dios ofrenda de paz. Y Saúl le dijo a la gente, vengan a Gilgal, hagamos fiestas. Y se alegraron allí Saúl y todo Israel. Bueno, ahora sigue el capítulo 12. El título no. Dice, el discurso de Samuel hacia el pueblo, ¿no? Entonces ahí le dijeron, ¿vieron cómo ustedes pidieron un rey? Bueno, acá está el rey. Pero él le hizo como pregunta a ellos. Si él había hecho, había hecho cosas mal, si había pecado, si había engañado, y si había hecho todas las cosas mal delante de Dios. Y que si era así, que él quería que lo juzguen, que sea culpable. Y ellos le respondieron no, que él había hecho todas las cosas bien adelante de Dios. Y él como que le volvía a preguntar si estaba seguro de todo eso, y ellos le decían sí, que estaba todo muy bien con lo que él había hecho. Entonces, cualquiera de ustedes en el momento para decirlo.
que era el momento para que ellos lo digan, así él pagaba todas las deudas. Como que él le seguía insistiendo si era verdad, si él había hecho las cosas mal. Entonces le dijeron, jamás hiciste todo eso que mencionaste. Entonces Dios es testigo de que ninguno de ustedes me acuse de nada. Entonces Jehová designó, ahí aparecen Moisés y Aarón. Ahí Dios designa a Moisés y Aarón. O sea, está contando lo que pasó, claro, como sí, recordándole sí. lo que el Señor hizo en Egipto, que levantó a Moisés. Y lo sacó a los padres de la tierra y a Egipto que sean testigos. Claro, porque dice que lo sacó de Egipto para que sean testigos de todo. Y ahora pues guardad y quédense con vosotros. Y cuando Jacob entró en Egipto, clamaron a Jehová y enviaron a Moisés y a Aarón, y quedaron en ese lugar. Sin embargo, ellos se olvidaron de Dios y los vendió a Sisara. Eso era el jefe de ejército de Azar, Sisara era. Y a los filisteos y al rey de Moab. Pero los israelitas reconocieron que se alejaron de Dios y dijeron, hemos pecado contra ti, hemos adorado a Baal y a otros ídolos, como que ellos habían adorado a los ídolos que no tenían que hacer y a Baal. Entonces, como que le decía, líbralo de todo lo mal que nosotros hemos hecho. Entonces Dios envió a Jerubal, a Badac y a Jefet para librarlos del poder de sus enemigos. Ahora están en paz. Que volvieran en paz, que ahora iban a estar. Entonces, acuérdense también cuando atacaron a Nac, rey de los amonitas. Ustedes pidieron un rey. Y ese rey que lo sacó de Egipto, pues nuestro Dios ya dio el rey que pidieron ustedes. Si ustedes solo obedecen y sirven a Dios, los bendeciré y vivirán en paz. Si no obedecen, los castigarán. Prepárense porque Dios va a hacer un milagro delante de vosotros. Ahora es tiempo de la cosecha, no tiempo de lluvia, y le voy a pedir a Dios que llueva y envíe. Viste que vos dijiste que ella había dicho que enviaban truenos. Y acá también es como que volví a pedir que envíen truenos. Y Dios le mostrará a ustedes que hicieran el mal en pedir un rey. Entonces Samuel pidió a Dios que enviara truenos y lluvias al ver lo que hizo Samuel. Y el pueblo le rogó que no lo maten. Samuel entonces le dijo, no tengan miedo a pesar de todo lo que digan. Están sirviendo a Dios con su corazón. No adoren a otros ídolos que no le pueden ayudar. Que no adoraran a otros ídolos, porque al adorar a otros ídolos, Dios no iba a estar con ellos y no le iba a poder ayudar. Dios no lo rechazará a ustedes y no quedarán mal ante otros pueblos. Y Él quiso que ustedes fueran suyos. Nunca dejen de pedirles a Dios, porque Él siempre le enseñará dónde vayan y dónde anden. Ustedes saben todo lo que Dios hizo, así que sírvanlo, obedézcanlo siempre, de buena gana. Si no hacen, ustedes y su rey morirán. Que si ellos no hacían todo eso, lo que Dios les pedía, iban a morir ellos, decía el rey. Y ahí terminó. Espero que se haya entendido. Que como título lleva Guerra contra los filisteos. Bueno, ya pasaron 2 años del reinado de Saúl. Y en este segundo año, Saúl eligió a 3.000 hombres para parte de su ejército. A 2.000 hombres que estén con él y a 1.000 hombres que estén con su hijo Jonatán. Y su hijo Jonatán atacó y destruyó un cuartel de los filisteos junto a su ejército.
Y como los filisteos se enteraron de este ataque, se prepararon porque iban a atacar a los israelitas. Entonces el rey Saúl mandó a que todos se enteren, hizo tocar trompetas para que todo el pueblo sepa de que los filisteos se la iban a agarrar contra ellos, así que estén preparados. Entonces así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar y ellos llegaron a juntar 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un gran ejército que no se podía contar. Todos ellos eran los enemigos de Israel, o sea, los filisteos. Y muchos israelitas pensaban, viendo todo lo que eran sus enemigos, que no iban a poder vencerlos. Entonces les agarró miedo y se fueron a esconder. Gran parte del pueblo se fueron a esconder en cuevas, agujeros, entre piedras, dentro de pozos, y hasta algunos llegaron a cruzar el Jordán, el río Jordán que habían cruzado. O sea, se escaparon porque sabían que sus enemigos eran un montón y ellos eran pocos. Y todo el ejército que quedó estaban temblando de miedo. Saúl él no estaba con Samuel, sino que creo que en el capítulo 10 habían dicho que Samuel le dijo a Saúl que lo espere para, si tenían que levantar un sacrificio, que lo espere a Samuel, porque Samuel era el sacerdote. Entonces Saúl lo esperó 7 días para presentar ofrendas y sacrificios antes de empezar la batalla, como dando una ofrenda al Señor, rogándole su protección, que el Señor los ayude. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que su ejército de a poquito se estaban huyendo todos, como que se sintió en aprieto y dijo, bueno, tráiganme animales y ofrendas de paz que vamos a sacrificarlos al Señor. Y Saúl mismo presentó esas ofrendas. Todavía no estaba terminando de hacer ese sacrificio que llegó Samuel. Y al verlo, Saúl lo fue a saludar como normal, como si no pasa nada, y Samuel le pregunta, ¿qué hiciste? Y él le dijo, ves que mis soldados están yendo y la gente me estaba apurando y tú no llegabas porque me dijiste que en 7 días llegabas y no llegabas, así que yo me esforcé y agarré animales y los presenté al Señor. Como que él lo dijo como gran hazaña de gran esfuerzo lo que él hizo. Y Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Estás loco. Locamente has hecho. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino hubiera sido para siempre. Es decir, que toda su descendencia, sus hijos y los hijos iban a ser reyes en algún momento. Pero como hizo esto, desobedeció al Señor, porque sabemos que ¿quién eran los encargados de presentar sacrificios? El sacerdote, no el rey, este primer rey. Entonces hizo una abominación ante el Señor. Pero como hiciste así, tu reino no va a ser para siempre. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey, y ese rey sí lo obedecerá. Guiño, guiño. Dicho esto, Samuel se alejó de allí, y Saúl, con todos los soldados que tenía, y solamente tenía 600 hombres. O sea, contra los 30.000 carros y 6.000 de caballería que tenían los filisteos. Y estaban los 600 hombres, él y su hijo Jonatán. Mientras tanto, los filisteos dividieron su ejército en 3 grupos. Y algo que me llama la atención, es que entre los israelitas no había quien trabajara el hierro. O sea, no había herrero. ¿Y ellos con qué iban a pelear? No tenían espadas, no tenían nada. En todo Israel no había herrero, sino que cuando necesitaban afilar su hacha, su hoz para trabajar, tenían que ir a la tierra de los filisteos y ellos lo afilaban y encima le cobraban. Y le cobraban un montón. Entonces, como que no estaban preparados para la guerra ni ahí. Solamente en todo Israel habían 2 espadas. Una era para el rey, Saúl, y otra era para el hijo, Jonatán. Todos los demás no tenían espada ni cómo defenderse. Y entonces estaban totalmente desarmados. Dicen los estudiosos que además de que tenían que ir hasta los filisteos a afilar sus cosas, sus herramientas de trabajo y sus espadas, los filisteos le cobraban un montón y encima no se lo afilaban tanto. Entonces era, primero, para que vuelvan dentro de poco a volver a afilar y a cobrarle, y también, por ejemplo, si afilaban alguna espada, no le daban mucho filo, como si para defenderse ellos. Y encima, si te iban a hacer algo para afilar contra ellos. Claro, entonces pensaban, no vamos a afilarle tanto. Pero me pareció muy raro que en todo Israel
no haya herrero. Así que bueno, vamos al capítulo 14 que dice: Jonatán ataca a los filisteos. Saúl estaba junto a los soldados, que ¿cuántos eran? 600. Y el sacerdote que estaba en ese momento, que su abuelo era Finés, hijo del sacerdote Elí. O sea, era el sacerdote que había quedado ahí. Y Jonatán le dijo a su compañero, a su paje de armas, aquel que le llevaba, que le ayudaba, y le dijo: ven, acompáñame al otro lado a acercarnos al ejército de los filisteos, y aunque seamos pocos, con la ayuda del Señor podemos ganar la victoria. En la Reina Valera dice: el Señor puede darnos la victoria con muchos o con pocos. Así que él y su compañero subieron a la tierra de sus enemigos, sin que nadie sepa. Y el compañero lo reapoyó, lo resiguió. Y entonces dijeron: vamos a acercarnos allí como a un valle, a un collado. Y pidieron una señal al Señor. Si ellos nos ven y nos dicen: alto ahí, no se muevan, nosotros nos estaremos quietos y nos quedaremos ahí. Pero si ellos dicen: uy, vengan a nosotros, esa será la señal de que el Señor nos va a entregar la victoria. Entonces hicieron así, se acercaron y los enemigos los vieron y dijeron: miren, allá hay 2 israelitas, se están saliendo de sus escondites. Y le dijeron: vengan que les vamos a mostrar algo. Le decían los filisteos a ellos 2. Entonces ellos 2 sintieron esa señal del Señor que iban a dar la victoria y fueron. Y se acercaron y enseguida gritaron eso, que los llamaron. Y mientras iban, y como que estaban medios escondidos cuando ellos lo vieron, entonces tenían que ir trepando para llegar a donde estaban los filisteos. Cuando llegaron, Jonatán los hería, agarraba a algún filisteo, lo hería y el compañero lo mataba. Así hicieron. Entonces Jonatán lo hería, el otro lo mataba, y así mataron a 20 hombres de los filisteos. Entonces el ejército de los filisteos se enteraron lo que estaba pasando en ese collado, era una guardia, aquellos tipos guardianes de aquel lugar. Jonatán y su compañero los mataron. Entonces mataron a 20 hombres, y Dios hizo que temblara la tierra, y su ejército filisteo se asustó mucho. O sea, como que hizo un terremoto en ese momento, y entonces los filisteos se asustaron y dijeron: ¿qué está pasando? Mataron a 20, se confundieron de gran manera. Y Saúl había puesto también unos vigilantes, y cuando estos vieron que el ejército de los filisteos estaban en gran confusión, que qué está pasando allá a lo lejos, fueron a decírselo, y Saúl mandó a que pasaran revista. Quiere decir que empezaba: bueno, fíjese quién falta de los nuestros. Y se dieron cuenta que faltaba Jonatán y su paje de armas. Entonces le informaron esto a Saúl. Y Saúl le dijo al sacerdote, el sacerdote que estaba: trae el arca del pacto y consulta a Dios qué debemos hacer. Sin embargo, al darse cuenta de que veían que mucha confusión estaba del otro lado, le dijo: ya no hace falta, como diciendo, vamos a atacar porque ya es el momento. Entonces los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban los unos con los otros. Entre ellos se terminaron matando. Entonces Saúl reunió a todos los hombres y juntos fueron a la batalla. Entonces los israelitas, que se habían escondido al escuchar de que los filisteos estaban huyendo, salieron también a la guerra. También había israelitas en Filistea, porque los habían tomado como cautivos en algún momento. Sé que ellos también se levantaron contra los de Filistea. Entonces, ¿Filistea era el lugar? no sé. Bueno, los filisteos. Islandia. República de Filistea. Bueno, los filisteos se levantaron contra ellos también. Entonces Saúl levantó un juramento y decía: todos los israelitas estaban muy cansados, pero ninguno de ellos había comido nada, porque Saúl había levantado un juramento que decía: nadie, hasta el anochecer, nadie puede comer nada hasta que hayamos vencido a nuestros enemigos. Entonces estaban todos de ayuno. Los hombres que tenían que ir a pelear estaban sin comer, sin fuerzas. Entonces la gente tenía mucho miedo por este juramento, entonces nadie comió nada, todos lo llevaron muy a pecho. Y habían llegado a un bosque donde había mucha miel.
y ninguno de ellos se atrevía a probarla por lo que había dicho el rey Saúl. Y como Jonatán no estaba enterado de este juramento, él tomó un palo que llevaba en su mano y tomó un poco de miel, lo tomó en su mano y comió. Y cuando lo probó, recobró nuevas fuerzas y se le aclararon los ojos, como que tuvo vitalidad. Y uno de los soldados le dijo: tu padre ha hecho un juramento, cualquiera que hoy, si comía algo hasta el anochecer, iba a ser condenado a muerte. Por eso estamos muy cansados y no comimos nada. Y Jonatán dijo: con este juramento mi padre ha hecho tanto mal al pueblo, porque si todos hubiesen comido, estaban con fuerzas, hubiésemos tenido mayor victoria. Como diciendo, es todo lo mal que hizo mi padre al decir esto. Entonces la batalla se extendió y no paró hasta que los israelitas derrotaron a los filisteos. Pero los israelitas terminaron muy cansados, así que esa misma noche tomaron ovejas, vacas y terneros que les habían agarrado de los filisteos y los habían matado y habían comido aún la carne con sangre. Muy bien, chicos, muy bien. Dejé este momento para que hagan su reacción, pero sí, habían comido eso que también era otra cosa que el Señor había prohibido. Y entonces comieron la carne con todo, aún con su sangre. La gente estaba comiendo aquello que Dios le había prohibido hacer. Y Saúl, enojado, dijo: ustedes nunca obedecen a Dios. Díganle a la gente que traiga sus ovejas, sus terneros hasta aquí, y los maten acá y los cocinen acá y acá sí van a comer. Como que le dijo: vengan acá a comer, pero correctamente. Y así no ofenden a Dios. Esa misma noche llevó cada uno su toro y lo sacrificó, y en ese lugar Saúl construyó un altar para adorar a Dios. Y le dijo a sus soldados: no va a pasar esta noche sin que acabemos con los filisteos. Pero primero debemos consultar a Dios. Entonces Saúl preguntó a Dios: ¿puedo seguir persiguiendo a los filisteos? ¿Nos ayudarás otra vez a vencerlos? Y Dios no le contestó. Así que Saúl le dijo a los jefes del ejército: díganme por qué razón Dios no me responde. Les juro que algo pasó y que si el culpable iba a morir, aunque sea mi hijo Jonatán. Entonces llamó todo el pueblo y puso de un lado a todo el pueblo y del otro lado a él y a su hijo. Y echó suerte para saber de quién era el culpable, de por qué Dios no respondía. Echó suerte y la suerte cayó sobre su lado, o sea, sobre él y su hijo, algo que quizás no se esperaba. Entonces, después echaron suerte entre él y su hijo, y cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dice: ¿qué hiciste, hijo? Y él le dijo: lo único que hice fue probar un poco de miel. ¿Qué, por eso me van a matar? Y entonces: Jonatán, que Dios me castigue si hoy no mueres. Pero la gente, al ver que Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo porque rompió el juramento de que él había dicho de que no coma a nadie, la gente se opuso ante el rey y le dijo: de ninguna manera vamos a permitir que le hagas algo a Jonatán, porque por él, gracias a él, hemos vencido a los filisteos, porque sin su ayuda no hubiésemos alcanzado la victoria. Y así fue como la gente, todo el pueblo, salvó la vida de Jonatán. Y por su parte, Saúl ya no persiguió a los filisteos, así que todos se fueron a su tierra. Y los israelitas estuvieron en guerra con los filisteos mientras Saúl fue rey de Israel. Y por eso, como estaba en continua guerra, siempre Saúl iba buscando a los jóvenes, a los más fuertes y a los más valientes para que sean parte de su ejército. Y el rey Saúl siguió luchando contra los de Moab, Amón, Edom, los reyes de Sobá, los filisteos y los amalecitas. Venció a todos sus enemigos, alcanzó grandes triunfos, así como libró a Israel de los pueblos que les robaban todo lo que tenía. Saúl tuvo 3 hijos, uno Jonatán, Isbi, Malquisuá. También tuvo 2 hijas, la mayor Merab y la menor Mical. Así que así se termina el capítulo 14. Primera de Samuel, del capítulo 9 al 12. En respuesta a la insistente petición de los israelitas por un rey, Dios satisface sus deseos. Saúl. Esa parte la corta.
Saúl, un atractivo personaje de la tribu de Benjamín, anda en busca de una mula y en su lugar encuentra a Samuel, quien lo unge como rey de Israel. Saúl rápidamente dirige la nación en batalla contra los amonitas, obtiene una victoria decisiva y humildemente rehúsa castigar a aquellos que no lo habían reconocido como rey. Pero aunque en los primeros años de su reinado Saúl honra a Dios, Samuel advierte al pueblo del peligro de no permitir que Dios sea el rey en sus corazones.